Cuando leí el guión y hablé con Carlos la primera vez, la idea que tenía él de hacer una banda sonora muy Hollywood, con grandes orquestaciones, todo muy grande. Pero cuando luego vi el primer montaje, me di cuenta que había sido todo bastante más macarra. Llegando a un camino curioso, a mitad de camino entre algo más europeo y algo americano, como a él le gusta. Entonces he cambiado la idea sobre la marcha, he desechado todo lo que tenía compuesto y estoy haciendo algo basado en un sonido bastante acústico, pero muy procesado. Entonces lo primero que he hecho ha sido coger y antes de componer nada me he hecho una sesión de baterías con Ezequiel Navas, que para mí es probablemente una de las mejores baterías que hay en Madrid, en el estudio de Juan de, en la que sin ninguna base de ningún tipo, ninguna composición de bajo, le he dicho toca tal, toca cual, en la que solo nos preocupábamos además del groove y de que él tocara cómodo y... Hazte una mega entrada de esta mundial. ¿Te acuerdas los breaks que hiciste para Sibet, para el final? Ese es el palo, tío. Eso así salvaje definido. O sea, que salvaje pero que no sin que se amontonen las notas. Yo arrancaría un pelín más abierto al principio, un pelo. Vale, para alguna parte así más emocionante. Va, ese rollo mola mucho, además, para que me lo imagino por una parte en particular de la peli. En algún momento me gustaría cambiar este por un plato, algún tipo de plato. Que tarea de afinación. ¿Te acuerdas del ritmo que hemos hecho antes que era... El niño sin guitarra. Pues estoy cogiendo las baterías que grabé con Ezequiel y troceando partes de ellas para construir loops y sobre eso trabajar después, procesándolas como si fueran un instrumento electrónico, pero en realidad es tocado por una persona. Tengo una hora de baterías grabadas, así que como tenga todo troceado, que tengo para bastante rato troceando, empezaré a componer con eso usándolo de base. Con esto lo que quiero conseguir es algo que nunca se ha hecho en el cine, o al menos yo no lo he visto, y es un sonido de batería muy procesado, llegando al sonido glitch, pero a la vez muy rock, y a ver qué sale. Yo tengo muchas expectativas, pero hasta que no está hecho no se sabe uno lo que queda. Y espero que Carlos no me mate cuando lo escuche. Voy a coger los loops que he hecho y voy a meterlos en el proyecto para empezar a trabajar sobre ellos. La verdad es que no es que esté ya de proyecto, tengo ya 150 pistas y me empiezo a trabajar. Aquí está la batería que he troceado y he reusado haciendo un patrón y que ha quedado así como esto. En este momento el único tema que tengo más claro es el de mi Kima, porque Carlos me sugirió cómo quería la sonoridad y yo tengo bastante claro cómo va a ser, pero el resto no tengo ni idea, porque claro, también desechar todo lo que tenía en la cabeza, así que ya está todo abierto. Ayer estuve haciendo las primeras pruebas de concepto sobre lo que quería hacer. Cogí las baterías que había grabado y que había troceado y probé con una secuencia que para mí es una de las más importantes, que puede ser el final de la peli, con la parte de la lavandería, y estuve haciendo pruebas y la verdad que quedaban muy bien.
La primera conclusión a la que me llevó la prueba de concepto de ayer fue en que tengo mucho trabajo. Para empezar, o sea, esto no es coger un bucle de batería que he grabado con Ezequiel, colocarlo y programar encima, o secuenciar, o componer, o grabar. O sea, todo va muy tratado, va muy troceado, con muchos efectos, muchos cambios, y luego aparte, pues si fuera poco, pues si ya la parte electrónica tuviera poco trabajo, también lleva toda la parte de orquestación y luego tiene que meterme a grabar guitarra y bajo, y bueno, tiene muchísimo trabajo. También quiero coger y sacar sonidos un poco más elaborados de todo lo que tengo por aquí. O sea que no va a ser precisamente ni fácil ni rápido. Pero yo creo que el resultado justifica todo el esfuerzo. La filosofía es hacer algo interesante y que no se haya hecho antes, porque con 6 semanas que tengo para esto, pues muy apurado. ¡Ahora sí que la has cagado! Acaba de llegar Carlos para enseñarle el primer trozo de música. Hola Carlos. Te voy a decir mis impresiones. Yo escuché muy detenidamente tu música de arriba abajo, la que has puesto a referencia, y me pareció que era de puta madre. Sencillamente, dijo, eso está de puta madre. Pero creo que las circunstancias en las que estamos, es decir, es tu primera peli, y yo creo que aquí lo que pega es realmente dar el pelotazo. O sea, y aparte yo entiendo también por otro lado que si tú quisieras algo más estándar, te iba a buscar otro músico. De esos que hay. No, joder, hay músicos buenos, hay 1000. Entonces dije, bueno, ¿qué vuelta puedo darle a esto? Total, que como sabes, estuve investigando una línea hasta hace unos días. Lo que estoy haciendo es algo que creo que no se ha hecho nunca en cine, de esta forma. Hostias. Y que mola. Y te lo pongo. Vale. ¡Ahora sí que la has cagado! Toma ya. ¿Quieres darle otra vuelta? Sí, por favor. Vamos a darle otra vuelta antes de empezar a hablar. Antes de cagarte en la puta del músico. ¡Ahora sí que la has cagado! Bueno, ahora vienen los insultos. No, hombre, no. No te voy a insultar. Hay que jugar cosas todavía, pero tiene una pintaca, ¿no? Eso tiene... ¿Hola? Sí, es muy cañero, muy guay. Eso es lo que necesita la peli. La peli es pequeña y... Esto es lo que le decía CMX a Alan Silvestri cuando hicieron eso al futuro. ¿Ah, sí? Le dijo, la peli es muy pequeña, no queda muy pequeña si tenemos que hacer una música muy grande. ¿Ah, sí? Exacto. Y sí, esa es la filosofía. Tiene que... Entonces, claro, lo revienta todo, de puta madre. Necesito ver cómo llego hasta aquí. La intención aparte era darle mucha atención a todo, pero sin
sin ritmo, todo así en plan colchón, pero muy intenso y bruto, en plan como algo que sube, como un volcán que va a erupcionar, pues esa es la intención que quería. No, sí, funciona muy guay. Si el rollo es ¿dónde? O sea, en qué momentos hay que parar y tal. Creo que debería tener eso. O sea, hay un momento en el que nos vamos a Rai y volvemos y es la llegada de Aaron. Sí. Entonces hay que ver esa especie de progresión. Claro, tienes ahí unas inflexiones y tal, sí, en determinados sitios que no están guays para jugarlas en determinados momentos. Está ahí, lo que pasa es que hay que buscar los sitios. No, eso realmente el sitio es lo que me preocupa. Y me preocupa que el estilo te cuadre, que el estilo es muy raro. Sí. Pero creo que funcionará. ¿Yo me puedo llevar esto? Si me pides, por favor, sí. Por favor. Sí. Sí, se te ha ido la olla bastante. Pero toda Mansolana no va a ser así de precipitada, o sea, también te lo digo. Este es el tema final, aquí es donde está todo el follón. Por el camino vamos a ir desgranando distintos movimientos y tal. Vale. Y luego habrá motivos que se van a ir sumando aquí, que están más o menos algunos ya metidos. Como, por ejemplo, el bajo este súper bruto, que tengo que reforzarlo con los cintas antiguos y tal. Es como el sonido de Mikima, de la furia de Mikima, o sea que ya hay cosas que se han ido sumando en este momento. Vale, ¿puedo escucharlo una vez más? Sí, hombre, hasta que me den altavoz. Que le doy aquí a... Sí. Hay que subrayar, y aquí pasa algo. Y aquí volver. Yo debería parar ahí con él. El previo a esto sería a lo mejor ir metiéndole cositas, pero yo creo que no hace falta hacer mucha cosa, ¿eh? Me refiero a que... No, me decían hacer un colchón que subiera en plan bruto. Un colchón que fuera como aumentando... Y que a lo mejor esto funcionaría muy bien en plan Carpenter, de esas cosas que haces que es solo un bajo, que hace... Don, don. Don, don. A lo mejor puede estar lo que dices abajo y que vaya creciendo y que llegue un momento que tenga mucha presencia. Que tiene que crecer un poco y llegar a otro sitio. O sea, todo tiene... Hay que acabar desembocando en esto, en esta cosa tan salvaje. Por llamarla de buena manera. No. Esta ida de olla demencial. Vale. Bueno. Vamos entendiendo. Hace falta guitarra ahí. Hace falta rock. Está guay. ¿Mola? Mola, le falta rock. Pero mola. Bueno, pero está en la base. Está ahí se quedan 2 hostias como panes. Sí, está guay. Es bueno. Puta madre.
empezar a irse para arriba, para arriba. Vale, esta es la otra que hay por ahí. Ah, esta estaba guay. Estoy un poco de mala hostia además. Bueno, te voy a poner ya más sincronizada, ¿vale? Exacto. Hacer una cosa con el sonido este. Y qué guay, porque sí me ha recordado al momento en que le da el colgante. Me he vuelto un fresa. Tienes que contextualizar un poco lo que está pensando. Sí, sí, es que está claro, estar ahí en su puta cabeza va a ayudar un montón. Porque era muy bonito, o sea, lo ves a él ahí y dices, ay, pobrecito, me han dejado solico, lo han dejado tirado. Pero no sabes todo lo que te espera, vas a conocer a un hombre que sabe mucho de perros. 1. Jugamos al mu francés. Juegas solo, sin parejas. 2. Una Jai se mete debajo de la mesa y se la chupa a uno de los 4, al azar. 3. Si alguien se da cuenta de quién se la está chupando, fin de la partida, se lleva toda la pasta y todos están amigos. Nadie va a la cárcel por robar un coche, ni mis razones. ¿Y estaba buena? Muy buena, gracias por preguntar. Dani, ¿qué pasa? Mira, Ray, las cosas han cambiado y yo ya no puedo pasarme la vida robando tapacubos. Adiós. ¿Tú sabes jugar al póker? Campeón de mi barrio. Manrique, me he metido en un lío y debo un montón de pasta. Miguel Ángel Silva Jr., alias Mikima. Sus negocios abarcan el atraco a mano armada, el narcotráfico, el cobro de morosos, la eliminación de testigos. Mikima te va a dar otra semana más para que consigas el dinero que le debes. Esta escena, Tina va a ser muy amable contigo y se va a ocupar de ti. De verdad, Mikima, no creo que sea el mejor momento. Yo ahora estoy arriba. Sí lo crees. Dime las partes del órgano sexual femenino. Ovario, trompa... Mal. Aleta, contraleta, pipa y pipoleta. A Mikima le han jodido un atraco, que le hacía mucha ilusión. ¿Qué sabes tú del robo? Que es pecado. Suerte no existe. Anda, sube. A ver, ¿qué necesita un huerfanito? No sé. Por lo mismo que yo, una buena mamadita. Mus.